Buenas tardes. Tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy Juan Manuel Sotelo Sotelo. Está padre el apellido. Al cuadrado. El cuadrado. Mejor conocido como Ponchis por todo el mundo. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por aceptarnos la invitación. Y me adelanto un poquito. Tenemos una persona con un carisma impresionante. La verdad es que es algo que lo identifica con todo el mundo. Es un gran carisma. Y la verdad es que agradecemos mucho el que estés aquí. Tiene historias bien padres. Es un gran ingeniero. Y pues bienvenido. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado por el estar aquí y sobre todo porque he visto crecer este proyecto. Soy cliente y eso me hace todavía más sentir mucha más emoción y orgullo de estar aquí. Muchas gracias, Ponchis. Bienvenido. Esta es tu casa. Gracias por la confianza hacia el despacho y gracias por la confianza también de tener una plática de amigos, del conocerte un poquito más y conocer tu trayectoria en la parte profesional y en la parte personal. Bienvenido. Gracias. Oye, pues aprovechando que estás aquí, nos gustaría conocer un poquito más de tu historia. Nos gustaría conocer de dónde vienes, qué estudiaste, de dónde eres, un poquito más de tu parte personal, tu familia. Bueno, les cuento, yo soy ingeniero en computación de formación, pero desde hace algunos años encontré que mi propósito personal es generar capacidad en la gente. ¿Cómo me di cuenta de eso? Cuando empecé a estudiar ingeniería, me di cuenta que me encantaba hablar de tecnología y usar la tecnología, pero en realidad lo que terminaba siendo el boom o el click era hacer que las personas entendieran por qué usar tecnología y hacia dónde iba eso, ¿no? Entonces, en esa formación como ingeniero, me tocó, y creo que a lo mejor es muy parecido a tu historia, estudias ingeniería, ya estás ahí, haces un compromiso, pero encuentras cuáles son tus habilidades, tu pasión, pero te quedas con una formación académica, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media, mis papás, mi mamá jefa del hogar, mi papá ha sido académico toda la vida, ha trabajado todo el tiempo en la academia y creo que eso me llevó mucho a tener esta mentalidad de crecimiento, de seguir aprendiendo y eso me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque en el momento que entendí que ingeniero es algo que era una herramienta, pero que lo iba a poder utilizar para otras cosas, me enfrasqué y me empujé a seguir aprendiendo cosas nuevas. Últimamente, en los últimos 20 años de mi carrera profesional, he utilizado eso, en la mentalidad de crecer, de aprender, el ejemplo que me dieron en casa de que siempre se puede aprender algo, de que el ejemplo que me dio mi papá de trabajar en la academia me regaló la oportunidad de darme cuenta que puedes aprender todos los días de manera diferente. Aunque enseñes lo mismo, puedes encontrar diferentes maneras de enseñarlo y de seguir aprendiendo. Entonces, fue una metodología que me la quedé y me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Buenísimo. Oye, y como ingeniero, ¿cuál ha sido, o sea, terminas, estudiar ingeniería y cuál es como tu primer encuentro con la parte profesional? O sea, me gustaría como conocer dónde empiezas y por qué, pues, terminas donde ahorita ya nos platicarás dónde estás, ¿no? Yo empiezo a estudiar tecnología, ingeniero en computación, que es la versión de ingeniero industrial para la parte tecnológica. Ves de todo, pero al mismo tiempo no te especializas en nada. Y en esta búsqueda de empezar a aplicar lo que ya estaba aprendiendo en la carrera, busqué un trabajo de medio tiempo y encuentro este trabajo en una compañía que se llama Flex, antes se llamaba Flextronics, y entré como becario.
De hecho, hoy tuvimos la oportunidad de... Sí, coincidimos. Ahí coincidimos un tiempo. ¿Estudiaron juntos también? No, yo soy mecatrónico y él es... Pero en la universidad, o sea, eran compañeros en la universidad, ¿no? No. Coincidimos hasta Flex... O sea, nos conocíamos desde la prepa, pero coincidimos hasta Flextronics. Sí. Entonces, tengo la oportunidad de entrar como becario. Entró a un área de sistemas de información, de tecnologías de información, donde me doy cuenta que hay todo un mundo de estructurado y sobre todo como de procesos, ¿no? Este es paso 1, 2 y 3 para llegar a esto. Y me vuelvo loco. Me vuelvo loco de la emoción de saber que algo que estaba viendo en la escuela en realidad se podría aplicar y que aparte te iban a pagar, ¿no? Sí, entonces en Flex me toca dedicarme mucho a proyectos de transformar datos. Le llaman mucho en la industria business process, de procesos de negocio, y me enamoro de trabajar, ¿no? De encontrar, el decir, qué padre venir a un lugar donde voy a aprender y aparte me toca resolver problemas que tienen entradas y salidas, ¿no? Entonces ahí también como que me enamoré mucho de la idea de ser ingeniero. Siempre va a haber una entrada para tener esta salida. Entonces empiezo ahí, empiezo sobre todo a experimentar mucho, también en trabajar con muchas culturas. Me toca trabajar afortunadamente con un equipo multidisciplinario de muchos... afortunadamente también Flex tiene presencia en todo el mundo, entonces me toca interactuar con esos equipos y aparte de aprender entradas y salidas, una visión mucho más global de... Aprendes a trabajar con la gente, ¿no? Y desde, ¿sabes qué? No le entendí, ¿qué hago? Me animo y le pregunto, ¿sabes qué? No, perdón, pero no te entendí, ¿me vuelves a explicar? También entender cuando la gente te está diciendo cosas entre líneas, ¿no? Ahí es cuando empiezo como a vivir esta realización que hoy ya les puedo compartir muy, muy clara de, creo que yo tengo esa capacidad como para hacer sentir bien a la gente de oye, no estás siendo claro, cuéntame más, o la realidad es que nadie te está entendiendo, explícanos más, o ser muy, muy asertivo en esto no tiene pies y cabeza, ¿cómo lo podemos hacer un proceso para ir de A a B? ¿No? Y me doy cuenta que ese es mi fuerte, empezar a traducir temas de negocio a lo técnico, o temas muy interpersonales de relaciones con la gente, el empezar a darte cuenta, es que ese ingeniero no le hablaste a ingeniero por cierto tema, entonces cómo hacer que sí hablaran, ¿no? O sea, ver a la persona atrás de la máquina, ¿no? O sea, no, y además porque afecta directamente a la productividad de la empresa. Sí, o sea, sobre todo en los ambientes de trabajo se genera esta situación donde pues yo vengo a hacer mi chamba y ahí está, ¿sí? El trabajo es trabajo, ¿no? O sea, creo que nunca debemos de evitar el pensar que el trabajo te define, ¿no? Es un medio para un fin. Y en el trabajo pasan cosas que nos podemos tomar muy personal o podemos solamente dejarlas ir y fluir, ¿no? Sí. En las compañías muchas veces tienes que ayudar a las personas que son las que hacen que pasen las cosas en las compañías, que el trabajo es trabajo y que vienes a colaborar y a convivir y encuentrar la manera de cómo hacer que las cosas pasen. No necesitas ser los mejores amigos, no necesitas encontrar o hacer que todos pasen tiempo juntos, pero sí puedes encontrar una manera armónica. La mejor manera de pasar el día y de ser funcional, ¿no? Oye, platícame un poquito en tu experiencia profesional. Ya nos contaste que arrancas en Flextronics, ahora Flex. ¿Y cómo vas evolucionando hasta llegar a donde pues siento que pudiste echar a volar mucho de tu aprendizaje
en Quesky, ¿no? Quesky, tengo entendido que es una empresa unicornio y vale la pena pues, saber porque tú estabas al frente prácticamente de todo el equipo, ¿no? Bueno, les cuento un poco. En estas interacciones ya dentro de Flex, tengo la oportunidad de pasar mucho tiempo en la oficina de San José, California, que está dentro de la Bahía de California, en Silicon Valley. Empiezo a tener estos viajes entre el 2006 al 2008. Todavía trabajando para Flex, pero fue en el segundo aire de las compañías de tecnología. Este segundo aire fue cuando Facebook estaba creciendo, Google ya había tenido una salida como compañía pública muy exitosa y el Silicon Valley de ese momento era efervescente. Yo al empezar a tener esas interacciones en mis viajes a la bahía de San Francisco y toda esa zona de Silicon Valley, decía, yo quiero estar aquí, yo quiero vivir esto, ¿no? Y muy curioso, mientras yo seguía trabajando para Flex, me seguía preparando, hice una maestría en ingeniería de software, pensando en que mi camino seguía siendo técnico, ¿no? Yo me vendía la idea de que iba a ser buenísimo programando y que todo lo que me compartieran desde la visión de negocios, yo le iba a bajar a tecnología, ¿no? Y obviamente está este boom, yo me aferro a estar aplicando a diferentes posiciones en Silicon Valley. Obviamente en ese momento le estaba tirando a Google, Facebook, Amazon en Seattle, Microsoft. Y las puntas de lanza. Las puntas de lanza, y la que pegue, voy a aprender, ¿no? Y voy a encontrar cómo no se da, y siento que son esas situaciones de que lo deseas tanto y estás tan aferrado que llegas a un punto que no se da, ¿no? No sé cómo se llama eso, pero yo siento, hoy ya sé que estaba tan aferrado como que no encontraba. Un tema de frustración de decir, por más que lo quiero y... Pues como de repente el vendedor, ¿no? O sea, que se vuelve la necesidad de cerrar eso, de la venta, conseguir eso, que lejos de atraer rechazos, ¿no? Sí, entonces como que llegó este punto de inflexión de cómo puedo vivir esta experiencia de esa efervescencia de estar en un lugar donde se esté creando tecnología y no sé, o sea, también está esta parte sexy que ahora sabemos que las compañías como Google o Facebook tienen de las prestaciones en la oficina, el ambiente laboral, o sea, temas disruptivos que a final de cuentas llaman la atención de muchos que dicen, ahí me quiero ver, ¿no? Ajá. Entonces creo que era una necesidad muy grande para mí el querer estar ahí, que creo que sí, a lo mejor lo transmitía ya en los procesos, no quedaba, y en un momento dije, ya no voy a buscar, ya me cansé. Pero en ese proceso de aceptar que no se iba a dar, reconecté con un compañero y amigo de la primaria, Adalberto Flores. Él estaba en ese momento emprendiendo otra compañía, estaba en Silicon Valley con su cofundador, Vidal González, y empezó a interactuar. Él tenía una plataforma donde podías hacer recomendaciones profesionales de esto, le estoy hablando antes de LinkedIn, ¿no? Que podías referir a alguien y te llevabas como una comisión. Yo empiezo a ser un usuario de la plataforma, empezamos a interactuar Adal y yo, y Adal un día me dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar de operar esta compañía, pero nos están invitando a empezar las operaciones de una empresa de tecnología de video que se llama Uyala. Vamos a Guadalajara de regreso. Yo, qué interesante, cuéntame más. Empezamos a platicar. En esa conversación me toca conocer a Bismarck Lepe, que es el fundador de Uyala, hoy fundador también de Wiseline y de una compañía que se llama Mi Salud Health, que es a mí me gusta decir que es el padrino mágico también del Silicon Valley mexicano, de aquí de Guadalajara. Es el que nos ha traído muchas oportunidades
a las personas que estamos en el área de tecnología. Paso por un proceso de entrevistas y me toca estar en este comienzo de una compañía de tecnología, pero ya desde Guadalajara. Entonces fue como también este aprendizaje de lo deseo tanto, quiero estar ahí, pero tal vez no era en el lugar o en el momento. Sí. Y cuando lo dejé de buscar, Se dio. se dio, ¿no? Sí, a veces se pasa. Claro, que Oye, así nos pasaba cuando estábamos más morros, ¿no? Como que ya tenías un rato soltero y andabas buscando un morrille, entonces te huían, güey, porque se ve el hambre. Yo creo que se me veía el hambre, ¿no? Y No, pero al final de cuentas, o sea, traes como el sueño de decir, quiero pertenecer ahí, pues qué mejor que poder pertenecer de cierta forma con tu granito desde tu ciudad y empezar como a replicar, pues, estas empresas, pues, punta de lanza, ¿no? Justo eso, yo creo que fue como, pues eso que está allá, tanto lo quiero que te lo trajiste para acá. Ahí Pero estamos hablando, ¿qué? Perdón, 2012. ya estamos, aquí les estoy hablando 2009. 2009. 2009, empezar a trabajar en Uyala fue 10 veces más lo que yo esperaba. También en ese inter se viene esta oportunidad de estudiar una maestría de negocios y tomo la decisión, o sea, dejo la idea de perseguir el sueño de Silicon Valley, empiezo a considerar la idea de una maestría de negocios. Dije, estudio una maestría y eso me va a hacer un candidato más interesante para todo esto que estoy buscando, ¿no? Se da esta oportunidad de Uyala, me trago un poco también este orgullo de decir, bueno, no se dio lo de trabajar en Silicon Valley y estoy cediendo la oportunidad de entrar a una maestría de negocios. ¿Qué va a ser esta oportunidad? Y yo me hice una promesa de que esto tiene que ser 10 veces más de lo que creía que iba a ser mi vida con todo lo demás, ¿no? Y fue eso y más. ¿Por qué? Terminé encontrando también este efecto de que puedo ser un generalista en un mundo de especialistas. Ok. A ver, explícame a mí, explícame esa parte, me gusta. En las compañías de tecnología o en el ambiente laboral actual, al principio cuando cualquier compañía esté creciendo, te piden que seas un generalista, ¿no? El que puedas ponerte un montón de sombreros. Pero cuando hay que ser especialista, tienes que ser el mejor especialista en el tema, ¿no? En Uyala encuentro eso. O sea, el que a mí me toca arrancar en un equipo de soporte técnico, de llevar ese equipo de soporte técnico a que pudieran atender 24/7. ¿Por qué? Uyala era una compañía de tecnología de video. Tenía clientes como ESPN, Univision, empresas por todo el mundo y vendían B2B, de negocio a negocio. Entonces, el poder empezar ese equipo de soporte técnico te lleva, obviamente, a utilizar este aprendizaje técnico o la idea de a través de la tecnología dar ese servicio, ese soporte, pero también te empuja a resolver cosas que no hay, ¿no? ¿Sabes qué? No existe me da risa acordarme, por ejemplo, solamente éramos 3 personas para atender arrancar el servicio, pero tenemos que dar la perspectiva de que era un equipo 24/7, ¿no? Entonces, durante el día atendíamos con nuestros nombres locales. Y en la noche Y en la noche, sí, yo en la noche era de Vendir Jitsing. Y un saludo de Vendir Jitsing, que trabajaba conmigo en Flex. A él me inspiré en su nombre. Pero teníamos que encontrar esa inventiva de cómo le hacíamos y entre todos nos Sí, el Poncho. ¿Con quién quiero hablar? ¿Con el Poncho? Permítame un segundo. Buenas tardes. ¿Qué diga? Sí. Entonces tenemos que aplicar mucha inventiva de cómo das esa perspectiva de que
pues es un equipo O va de soporte, independientemente de cuántas personas te vas a dar el soporte que necesitas, pues. y sin también. ¿Y por qué hacer eso? Porque en realidad en las compañías de tecnología de alto crecimiento encuentras esa necesidad de resolver rápido, de fallar, porque también hay esa oportunidad de fallar. Y sobre todo decir, bueno, esto no funcionó, ahora que sigue, ¿no? Pero también existe esta idea de que tienes que ser un mago de Oz. O sea, tú estás viendo una fachada, pero en realidad atrás hay un montón de personas moviendo Los hilos. al mago y los hilos, ¿no? Entonces, eso te hace un generalista en un tema especialista. Está buena la... Pero sí, no, y aparte, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Yo estoy en Uyala 6 años. Okay. En Uyala, obviamente, Alberto entra como director de operaciones para México. En ese proceso nos toca aprender mucho también de cómo escalar una empresa de tecnología desde México. Ahí en Uyala, en un proyecto en específico, Adal conoce mucho más sobre el mercado de pagos en México y sobre todo la falta de acceso a crédito. Un dato muy específico que no ha cambiado. Les estoy hablando, eso ya es entre 2010 y 2011. En el país había acceso a tarjetas de crédito, solamente estaba el 12% de la población. Okay. Y no ha cambiado, o sea... No ha cambiado mucho. En este momento están en un rango de 16 a 18%. Ni con los de Plata Card que te hablan 300 veces al día. Plata Card, tienes Didi, tienes Nut, o sea, todos los nuevos jugadores están haciendo una gran chamba y se están aventando un volado por ese riesgo de riesgo enorme, porque por algo no tenían acceso a ese tipo de créditos, porque pues el riesgo de que no... Pero lo impresionante ahí es que ese 18%, 16 a 18% que tiene acceso a una tarjeta de crédito en este momento, sigue siendo el mismo mercado. Son las mismas personas que están siendo aprobadas otras tarjetas, ¿no? En un ciclo. En ese momento, el reto era que no había métodos de pago y simplemente la señora que quería comprar algo en línea o el chavo que iba saliendo de la universidad no podía pagar nada en línea porque no le daban crédito. ¿Por qué? Porque no le daban crédito porque no tenía historial, ¿no? Y la otra es porque no había medios. No existen los medios de pago. En ese momento, PayPal ya estaba en México, no operaba con tarjeta de débito. De hecho, también el reto grandísimo, hagan memoria, antes del 2010, ¿qué tan común era que trajeras una tarjeta de débito? Entonces, efectivo y se acabó, ¿no? O sea, efectivo, o si trabajabas en un lugar formal y te pagaban tu nómina, traías tu tarjeta. Pero no ahora la comodidad y la conveniencia que tenemos hoy de que ya vas a algún lado y hay terminales de pago, ¿no? Sí. En ese momento no había eso, ¿no? Entonces, Adal detecta este mercado, esta oportunidad, pero sobre todo el problema a resolver en ese momento y que sigue siendo cómo mejorar la vida financiera de las personas en México. Porque no importa el que tú le des crédito a alguien. Si tú le das crédito a alguien, se lo vas a dar de buena fe. Los negocios ya lo hacen, ¿no? O sea, aunque le puedes llamar fiar o le puedes llamar a lo mejor un plan de pagos, pero lo haces de buena fe, ¿no? De cajón pones la confianza por delante de que te van a pagar o no te van a pagar. En México es eso, o sea, ¿cómo generas esa oportunidad de mejorar la vida financiera de las personas? Adal decide dejar Uyala en 2012 para empezar Quesky. Yo sigo un rato en Uyala aprendiendo sobre todo temas de tecnología, de cómo llevar equipos de ingeniería, cómo llevar equipos sobre todo del producto y crear ese producto. A mí ya me toca entrar a Quesky
en 2016. Quesky ya tenía 4 años operando, pero justo yo entro en un momento muy interesante de la compañía donde la compañía ya tenía un producto que tenía demanda, que es el micropréstamo. La compañía estaba aprendiendo a cómo llevar el riesgo de prestar sin un aval, sin una garantía. Era un reto muy grande, muchos años de aprendizaje y sobre todo de sufrimiento y de sangrar como compañía. Pero ahí es cuando la tecnología en realidad ayudó a que se cumpliera la misión de la compañía y se siga cumpliendo, que es mejorar la vida financiera de las personas. Uh-huh. Y la otra es, en realidad, cómo lo haces más conveniente, ¿no? Quesky tiene cosas súper interesantes de las cuales me encanta platicar con mucho orgullo. Es la compañía que encontró cómo dar préstamos en línea en México. Cuando se le dijo que no se podía, se encontró el cómo sí. De hecho, en Quesky se usa mucho el no. ¿Cómo sí lo podemos hacer? ¿No? Quesky encontró también la manera de, a través de los datos, generar esa confianza y empezar a dar los préstamos. Los préstamos son pequeños. Es un producto, el producto base es el micropréstamo. Es un préstamo que va de 1,000 a 2,000 pesos en un periodo corto de tiempo. Existe también el entendimiento y la perspectiva de que es un producto caro. Sí lo es, porque se está corriendo un riesgo. Pero el riesgo más alto. Es un riesgo alto, pero también es un producto que se paga a un corto plazo. Una de las analogías que se usó durante mucho tiempo es, tú no vas a usar Uber para, aunque sí hay personas que lo hagan, para viajar de aquí al Estado de México, porque el costo va a ser muy alto, pero sí lo puedes usar para moverte dentro de la ciudad. Ese micropréstamo, la idea es que es para salir de un apuro. La otra realidad y el aprendizaje de empezar Quesky, que Adal siempre nos ha compartido, es que la gente siempre va a buscar liquidez. Vivimos en un país donde la necesidad primaria es liquidez. Necesitamos tener efectivo para hacer cualquier cosa, ¿no? Todo. El micropréstamo da la oportunidad de empezar un historial crediticio y también el que tú puedas resolver un problema en corto, ¿no? Quesky también encontró la manera de cómo empezar esa inclusión financiera. ¿Por qué? Porque es un producto que no tiene letras chiquitas. Aunque ya leas de qué se trata el préstamo, de qué es el producto, pero tiene claro la tasa y todo, y no busca ocultar el tema. Y el costo, eso es algo que también genera inclusión financiera, porque está siendo claro de que hay la oportunidad de que te den un préstamo, de empezar tu historial crediticio, pero que tienes las condiciones, ¿no? Y la otra es, muchas personas terminan abriendo una cuenta de banco, que ha sido el reto más grande, es el reto más grande del país, cómo fomentas y creas la oportunidad de que la gente tenga una cuenta de banco. ¿Por qué? Porque una vez que viven el proceso de pedir un préstamo en Quesky te piden que para una cuenta bancaria. Para poderte depositar. Y ahí es donde se atora mucho, porque el miedito de, no, pues ¿y qué me van a pedir? ¿No? Y en Quesky, tu puesto era... Yo llego a gestionar proyectos de ingeniería. Uh-huh. Me toca la oportunidad de migrar del viejo Quesky al nuevo Quesky, uh-huh. que era eso. Antes era una solución que vivía en un solo servidor y literal era ya se cayó Quesky, reinicien el servidor, ¿no? A una infraestructura mucho más grande, que ahora, en términos muy técnicos, que vive en la nube, que tenga varios servidores. Me toca participar en ese proceso
de ayudar a la compañía a moverse a ese nuevo Quesky. Y algo que se viene también, una oportunidad muy grande que tengo en Quesky es, yo siempre quise hacer producto. Hacer producto en una compañía de tecnología, el rol se le llama Product Manager. Que es el diseño del producto en sí, ¿no? Diseño es bien el diseño, el por qué necesitas el producto, pensar en temas de precio, cómo lo vas a lanzar. O sea, te conviertes en el dueño. Emprendedor interno. Un emprendedor interno. Tengo la oportunidad de moverme, de estar en ingeniería, de moverme a producto, ayudarle a la compañía a dejar de ser una compañía solamente con un producto, sino a empezar a saltar a otro esquema de ingresos, que ahora el producto se llama Quesky Pay, que es el método de pago para comprar ahora y pagar después, que está teniendo mucho crecimiento en el país. Me gusta mucho contar la historia de que pues tuvimos que hacer mucha investigación, mucho proceso de entender de los clientes de Quesky qué era lo mejor que podríamos hacer para seguir manteniendo a esos clientes y traer clientes nuevos, ¿no? Fue un proceso súper divertido, aprendí muchísimo, como los venía explicando, cumplía todo lo que yo quería, ¿no? Estaba creando tecnología, estaba aprendiendo, había algo nuevo que no se me había presentado, el que alguien me haya dicho, confío en que lo puedes hacer, ¿no? Y fue un boom. La compañía empezó a crecer. La necesidad de hacernos una compañía multiproducto me lleva ahora a tener otro rol. Un rol enfocado a operaciones. Operaciones de ahora cómo atendemos mejor a nuestros clientes. ¿Cómo cobramos mejor? Ingeniería, diseño de producto y ahora pensar un poquito afuera de... Un poquito como atención a clientes. Atención a clientes, a llevar toda la parte de cómo voy a cobrar. Triángulo perfecto, era la esquinita que faltaba. Era el Ajá. consumidor. Y estuvo, yo creo que ahí fue, si ya venía extasiado de estar aprendiendo y de tener la fortuna de que había tanto una persona y un equipo confiando en mí, yo no podía creer que seguía aprendiendo, ¿no? Y ahí también fue como una reflexión de decir, esos 10X que tuve en Uyala, al como soltar todo, en Quesky estaba haciendo 20X. O sea, ya sentía que estaba cerrando como esta pinza o este loop donde ya estaba hasta aprendiendo más que en una escuela de negocios. Qué fregón. Oye, ¿y cómo es que sales? O sea, ¿por qué decides dejar un proyecto que... Pues, Tan ambicioso. No, y que te traía en tu 20X, pues. Uh-huh. ¿Cuál es ese momento en donde dices, necesito hacer lo mío o es por cuestiones de presión o cómo es que decides dar ese salto? Para resumir mi carrera en Quesky, estuve 9 años en Quesky y mis últimos 5 años fueron enfocados a temas de gente, al grado de que me volqué a ser el head de People, que es el nombre del director de recursos humanos de la compañía. También, ¿por qué caigo ahí? En un tema también de confianza. O sea, estábamos en un momento de mucho crecimiento, un crecimiento muy acelerado. La curva de aprendizaje para quien llegara iba a ser pesada. Uh-huh. Y ahí me animo a levantar la mano y decir, pues ya traigo operaciones. Sí. ¿Cómo podríamos hacer que esto funcionara mientras encontramos a alguien en temas de recursos humanos? Y más que habías detectado esa parte de que sabías cómo unir, ¿no? Ahora sí, cómo tratar a las personas internamente. Creo que eso es justo básico, y ¿no? que ya eras de casa. Ya era de casa. Ajá, entonces, y también justo ahí es cuando me enamoro mucho del concepto de cultura organizacional, que fue cuando entendimos que la cultura organizacional de Quesky o de cualquier empresa es
lo que hace la gente cuando no lo ven. O sea, cuando tú eres muy claro el por qué haces las cosas y qué es lo que valoras, o sea, cuáles son los principios, los comportamientos, lo que te ha llevado a estar en donde estás, cómo fomentas y compartes eso con el resto de la organización para que te siga llevando al mismo éxito, ¿no? Entonces... Interesante esa parte. Fue llevar todo este proceso de que estaba viviendo en ese momento en operaciones, de pues, el cliente es primero. ¿Cómo hacemos que el cliente sea primero? No, pues tenemos que mejorar el proceso de aprobación. ¿Cómo mejoramos el proceso de aprobación? No pienses en que la compañía tiene que hacer eso. Piensa en el cliente primero. O sea, el cliente, quítale pasos, redúcele la fricción. Encuentra la manera en que el cliente para él sea transparente. Y acá a lo mejor lo que les hablaba del Mago de Oz. Sí. Todos estamos en chinga, pero ¿cómo lo encuentras? O sea, ¿cómo encuentras el que eso pase? ¿Por qué? Porque es algo que valora la compañía, ¿no? No, y alguien que va a aventarse por algo así, pues buscas, uno, que sea simplificado, y dos, el mercado que tú estás atacando no quiere nada rebuscado, quiere que le digas, sé esto y vas a pagar esto en tanto tiempo, se acabó, son 3 cosas, ahí nos vemos. Sí, y es dinero. O sea, tú no puedes jugar con las emociones de la gente hablando de dinero. O sea, si la compañía ha crecido mucho y también sigue aprendiendo en cómo comunicarle a la gente cuando sí le puede prestar y cuando no le puede prestar, pero es un proceso que tú siempre tienes que encontrar la conveniencia, ¿no? Sí. Pero eso pasa porque es una de las cosas que la compañía siempre ha dicho que es lo más importante. O sea, de hecho, hablando de cultura organizacional, el Quesky tiene muy claro que tiene su propósito, lo que les hablaba de mejorar la vida financiera de las personas, pero las 3 cosas que valora más la más importante es que la misión va primero. Entonces, como le repites a la gente que está en la organización que la misión va primero, eso te hace mucho más eficiente. Me enamoro mucho de ese concepto, me clavo muchísimo en cómo hacer cultura organizacional de una manera de ingeniero. ¿Cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas, ¿no? Me enamoro tanto del proceso que encontramos quién pueda llegar ya, ahora sí que va a llevar a Quesky al siguiente nivel en temas de recursos humanos. Yo empiezo a soltar más temas y en ese proceso me doy cuenta que puedo dedicarme tiempo completo a eso. Ahora ayudarle a otras organizaciones o a otras personas a que puedes ser eficiente o puedes ser tu operación lo más eficiente posible si te enfocas a tener una cultura organizacional sana y clara. ¿Qué le darías más peso? ¿Al equipo o al producto? O sea, me refiero a que ahorita lo estás llevando, ya tengo un equipo, ¿cómo puedo llevar este equipo a montarse, a generar un producto tan bueno? O sea, mi pregunta es, ya tengo el producto, ¿cómo llevo a la gente a poderlo vender? O ya tengo a la gente, ¿cómo podemos generar un producto? O sea, ¿cuál de las dos tiene más peso dentro de una compañía? Es una muy buena pregunta porque necesitas a la gente. La gente siempre va a estar ahí para hacer que las cosas pasen. No importa el estado, no importa en qué vertical de negocio, si la compañía le vende a personas o le vende a empresas, tú necesitas a la gente. Sí, el producto, puedes tener el mejor producto, pero si la gente en el equipo no entiende ese producto, no le tiene fe, o el simple hecho de que está ahí porque no es lo más sexy que puede haber en ese momento, pero no hay algo ahí. No hay conexión. No hay conexión emocional. Aquí es donde entra algo que también... Tu pregunta tal cual fue, ¿qué me hace salir, no? Me doy cuenta, y aquí ya vas a sonar, ya esto es palabra de podcast, me di cuenta que puedes crecer las organizaciones enfocándote en lo intrínseco. Y lo intrínseco es todo lo que no ves, no palpas,
lo aspiracional, lo que te motiva a estar en un lugar. Que muchas veces lo asumes, pero no realmente no le das la importancia que debe tener. Uh-huh. Y hay personas, por ejemplo, ahora contestando tu pregunta, si tú encuentras personas que a lo mejor están trabajando para el mejor producto del mundo y obviamente estando en una compañía con el mejor producto, lo más seguro es que tengan un salario bueno, ¿no? Entonces ahí estás cubriendo lo extrínseco, o sea, lo que tú recibes por tu trabajo y tu esfuerzo o el pertenecer a un lugar. Pero al cubrir lo demás, lo intrínseco, si tú tienes personas que su propósito personal hace match con el propósito de la empresa, no tiene que ser idéntico, pero que haya afinidad, que esa persona encuentra maestría en lo que hace. O sea, él es la mejor persona para cobrar. Y está aquí, y mientras esté aquí va a seguir mejorando, va a seguir siendo un maestro o una maestra en lo que hace. Y tercero, le das autonomía, o sea, que pueda tomar decisiones, que sepa por dónde mover. Le hago muy bien, pues. Ajá. Ya, Dale, o sea, ya tienes ahí sí, ese es un signo de una cultura organizacional eficiente. Qué vale. Y bueno, ya nos dijiste cómo nace la idea de The Brick Department. Uh-huh. ¿Qué sigue para ti? Yo en este momento estoy en un proceso de descompresión. Fueron 9 años de mucho aprendizaje y también fueron 20 años de trabajar para alguien más. Uh-huh. Y ahora estoy trabajando para mí, para tener sobre todo este proceso personal de todos estos 20 años, llevarlo a diferentes esquemas. Yo estoy haciendo coaching, estoy dando consultoría a empresas, pero también sé que puedo crear tecnología dentro del mismo propósito personal de generar capacidad en la gente. Entonces me estoy descomprimiendo para, mientras sigo mi proceso como coach y como consultor, encontrar el proceso y la tecnología para generar esa capacidad en la gente. No sé cómo se llama el producto, no sé cómo se llama el servicio, pero sé que lo voy a encontrar. Okay. Oye, Ponchis, ¿cómo es no debe ser fácil, güey, ¿no? De repente, pues el salto yo siempre he dicho que muchas veces el ejecutivo de alto nivel uh-huh. tiene una vida pues mejor o más resuelta que muchos emprendedores, ¿no? Y de repente como que está esta pelea de decir, me aviento por lo mío y vamos por sueños propios, etcétera, metas personales, pero también pues es dejar muchas comodidades entre comillas, ¿no? Porque dentro de las comodidades, o sea, tienes una parte resuelta, pero todo lo demás pues son unas presiones y es el tratar con gente y uh-huh. Pero hay una parte que está segura entre comillas, que luego como que el decir, oye, saltar al emprendimiento pues es como un salto al vacío, ¿no? O sea, ¿qué pasa por tu mente para decir es momento de tomar esta decisión y en mi vida es momento de emprender, de empezar a trabajar algo por mi cuenta? O sea, ¿cuál fue ese proceso mental que tomaste para, pues sí, tomar esa decisión? Creo que hay un proceso y a mí me gusta mucho la idea de pensar en metodologías, ¿no? O cuál es la metodología para... Muy ingeniero, mi Poncho. Muy ingeniero. La verdad es que sí. ¿Cuál es? Six Sigma. Six Sigma, así. Procesos. ¿Cuál es la metodología que debería seguir? Entonces hubo una muy cuantitativa y una muy cualitativa. La cuantitativa sí ve hacer el plan de por ejemplo, yo hoy les digo, me estoy descomprimiendo, pero no sé, o sea, qué debería de pasar o qué va a pasar, ¿no? Porque estoy aprendiendo de mi proceso de salir para encontrar lo que quiero ser en este tiempo. Pero obviamente hice mi ejercicio de cuánto necesito para no bajar sobre todo el estilo de vida que te da el ser un ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Obviamente encuentras la manera de desarrollar tanto se puede decir tus ingresos, diversificarlos,
Pero aún así no es, o sea, es una, tienes que tener la respuesta y tienes que tener el número de cuánto necesito tener de ingreso o cuántos meses de Sí, en colchón para... colchón o de cash runway, o sea, de cuánto dinero en efectivo necesito tener, pues para descomprimirme, ¿no? Entonces, esa fue primero la primordial, ¿no? Es un tema de números y de llegar ahí. La más, pero la que en realidad me hizo llevar o sea, como que llegar a un punto de tomar una decisión es, Jeff Bezos tiene un framework, también una metodología, que habla que cuáles son las cosas, o sea, cuando quieras tomar una decisión, que tú te des cuenta que es algo que no te vas a arrepentir cuando ya estés viejo o cuando ya te vayas a morir. O sea, si ya estás en tu lecho de muerte o ya pasan muchos años, que el no haber tomado esa decisión sea algo que te vayas a arrepentir, ¿no? En mi caso fue eso. Creo que los números hacían sentido y haces que hagan sentido también. Uh-huh. Se encuentra la manera de que el plan se cumpla. Pero la otra fue cómo, si tomo la decisión en este momento, ¿cómo sé que no me voy a arrepentir? Y das el salto de fe. La realidad es que nunca va a existir el mejor momento para hacerlo, pero sí puedes empujarte a tomar la decisión. Y además de que tuviste el soporte en casa, ¿no? O sea, también siempre que vas a dar un salto de fe, tu vieja o tu familia son los que te detienen o los que te dicen, vuélale. Sí, afortunadamente, tanto mi esposa y mi hijo encontraron las palabras para darme la motivación de seguir adelante con el plan. ¿Y por qué digo las palabras? Porque creo que es un momento de mucha incertidumbre. Yo entiendo la incertidumbre como estar en una situación donde no tienes la información suficiente para seguir avanzando. Por más que hice números, por más que tenía ya este modelo mental de el que les hablaba de Jeff Bezos, todavía no podía dar ese paso o ese salto de fe sin saber qué opinaban ellos, ¿no? Y encontré en mi esposa y en mi hijo las palabras para así animarme y dar el salto, ¿no? Y las palabras fue, confiamos en ti. Y sobre todo creo que la pregunta que también se llegó fue, ¿tú qué quieres hacer? ¿No? ¿Y qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz, no? Y la respuesta en inmediato fue, quiero vivir esta experiencia, ¿no? Que el animarme a rascarle yo solo, ¿no? Y en esta decisión, el tema de la libertad, ¿tuvo peso? O sea, en tu decisión. O sea, me refiero a la libertad de tiempo porque llega un momento donde yo creo que más metido en este tipo de organizaciones con un crecimiento, con números brutales, o sea, ahora sí que pues un Silicon Valley mexicano donde pues ves una industria de muchos ceros, pero pues estás muy metido, ¿no? Creo que el día a día pues te consume también esta parte, ¿no? Y al tomar esta decisión de emprender, esa parte de como de respirar, de tener tu tiempo, de ser, o sea, ¿qué tanto peso tuvo en tu decisión? Tuvo un peso para disparar una parte creativa. Y a lo que me refiero es, Quesky me estaba dando todo y me podría haber seguido dando todo lo que yo buscaba, ¿no? De hecho, ya también el chiste local que teníamos en la organización es que yo ya era Thanos y ya nomás me estaba haciendo de gemas. Y tal vez si hubiera permanecido en la organización, puede que a lo mejor hubiera terminado haciendo otra función, ¿no? Pero
También algo que logramos mucho en Quesky, que es parte también de este proceso de libertad, es que tú no puedes forzar a la organización a que una persona esté en un lugar, porque la organización siempre va a tener necesidades. Una compañía es un equipo de alto rendimiento, no es una familia. O sea, en una familia a lo mejor encuentras cómo hacer que las cosas funcionen. Perdonas, en una solapas, ¿no? Solapas. Pero en un equipo de alto rendimiento, sí, es cierto, tienes que tener a los mejores jugadores en la cancha, y tienes que tener una banca fuerte. O sea, no importa el deporte, o si es un deporte como el tenis, pues siempre tienes que estar subiendo tu nivel, tienes tu coach, tienes tus entrenadores, o sea, tienes todo un equipo, ¿no? Para mí, la libertad venía de que también yo darme esa libertad de que puedo explorar ahora por mi cuenta y ser creativo de cómo voy a seguir haciéndome de estas gemas como Thanos. Pero ya propias. Y también darle a Quesky ese espacio, ¿no? O sea, porque a lo mejor en Quesky se puede haber dado la oportunidad de tener otra función, otro rol. Uh-huh. Pero también hubiera sido justo para Quesky. ¿Por qué? Porque ya nomás era así de, bueno, pues ahora pónganlo acá, ¿no? En reflexión. Y si tú quieres que esa compañía siga siendo de alto rendimiento con esos números, con ese crecimiento, tienes que tener a los mejores haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, yo vi más esa libertad de ahora yo puedo seguir haciendo lo que siempre puedo hacer. También este tema de ser generalista en un mundo de especialistas, uh-huh, ya fuera de la organización. Oye, preguntándote un poquito así como fuera, ya nos hablaste de esa libertad financiera, obviamente, esa libertad en la que tuviste que tallar lápiz, y el día que encontraste cuánto tenías que hacer para no bajar tu estilo de vida. Uh-huh. Al día de hoy, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y cuáles son tus principales sueños a cumplir? ¿Y cuánto requieres y cómo lo estás poniendo sobre la mesa? Es una pregunta bien interesante, porque lo puedes hacer desde lo más simple de decir, bueno, hoy que ya estoy haciendo trabajo de coaching a ejecutivos y consultoría, el número cae fácil, porque necesito tener N número de clientes activos en coaching más N número de proyectos de consultoría, y eso dividirlo con mis necesidades mínimas para cubrir gastos, ¿no? Entonces, eso me empuja a, como mínimo, tienes que tener un pipeline de ventas para el coaching y un pipeline de ventas para la consultoría para llegar a ese número. Entonces, hace rato les hablaba un poco de lo extrínseco, lo intrínseco. Pues lo intrínseco, ahorita estoy así o sea, estoy trabajando en mi propósito personal, tengo mi autonomía, estoy haciendo maestría en todo este tema, pero ahora lo extrínseco es cómo llego a eso y tengo un crecimiento mes sobre mes, ¿no? Un aprendizaje que tengo mucho de trabajar en compañías de tecnología es mide, y tienes que tener crecimientos al principio de mes sobre mes de al menos el 10%. ¿Por qué? Porque si no, no estás creciendo, ¿no? Claro. O sea, que sea una curva, ¿no? Entonces, ¿qué me motiva? Lo que se dice, obviamente, crecer mi negocio. En este momento, desde el coaching y la consultoría, en lo que encuentro algo más escalable. ¿Qué viene? Eso, encontrar la tecnología que me permita seguir cumpliendo mi propósito a través de tecnología, que pueda atender más personas, que ya no sea un negocio que dependa de mí. Y obviamente tengo muy claro que lo que estoy haciendo sí tiene un impacto en la gente, pero es un negocio y tienen que crecer. Ah. Oye, está muy de moda ahorita, digo, y quizá no tenga mucho que ver con lo que me estás haciendo ahorita, pero, o sea, tú trabajas dentro de una industria de tecnología con las personas, ¿no? Que de repente como que pueden ser dos mundos que existe el miedo de, oye, es que la tecnología está supliendo a las personas, ¿no? Y está la otra parte que dice, a ver, la tecnología siempre va a necesitar a esta parte humana.
¿cuál es como, o sea, dentro de tu visión pues, muy estratégica en este tipo de empresas, cómo ves la parte humana en el mundo tecnológico? Pero, o sea, como en tema de necesidad, sí la va a sustituir, sí la va, o sea, ¿cómo se están moviendo esas fichas? Es una pregunta muy interesante desde la perspectiva de que la inteligencia artificial, la tecnología, tú pones el sabor del mes, va a reemplazar a los humanos. O sea, creo que eso viene pasando desde hace años, décadas, ¿no? Pero la realidad es que tú puedes preparar a los seres humanos, a las personas, a interactuar con esa tecnología que siempre va a haber lo más moderno y lo más actual. Pero lo que tenemos los seres humanos es esta inventiva y esa creatividad que siempre va a ir 1 o 2 pasos más adelante de la tecnología que estés implementando. En este momento, el tema es cómo la inteligencia artificial o, por ejemplo, si le quieres poner nombres, o sea, como ChatGPT o cualquiera de estos modelos de inteligencia artificial generativos, va a reemplazar a la gente. Va a ser en cosas muy repetitivas, pero eso va a hacer que la gente tenga más oportunidad de aprender y ser más eficiente. O sea, el que tú encuentres que una persona que tal vez su proceso es transcribir información o es un cajero o el pajarito de Homero Simpson, ¿no? O sea, que se chambera. El encontrar que alguien más va a estar atendiendo al pajarito y que pueda aprender, en realidad va a hacer que las personas sean mucho más capaces. Aquí ya se viene un tema de oportunidades, ¿no? Cómo generar las oportunidades para que la gente pueda crecer con la tecnología y quitarse esa idea de que las máquinas o la tecnología lo va a reemplazar. Va a reemplazar a aquellos que no se animen a aprender. Esa es la realidad. Sí, o sea, utilizar la tecnología a favor, tal cual. Oye, nos gusta hacer esta pregunta dentro del podcast y es, ¿quién es tu ejemplo a seguir? Híjole, qué buena pregunta. Alguien que traigo muy presente como ejemplo es mi papá. O sea, ¿por qué? Les compartía que él siempre estuvo dentro de esta línea de la academia y mi ejemplo con él fue el trabajo es trabajo. O sea, no te define, pero el trabajo es un medio. Y también el ejemplo de puedes aprender, todo el tiempo puedes aprender. Y puedes hacer dinero de eso, ¿no? Entonces, ese es mi ejemplo a seguir. Qué chido. Va a ser como mi papá, como la canción. No, mi papá. Ajá. Oye, Chido. ¿y si el día de hoy le preguntáramos a Nicolás, tu hijo, ¿cómo recuerdas a tu papá? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Híjole, está muy potente esa. Yo creo que está bien interesante esa pregunta, porque hoy aprendí que, por ejemplo, Alfred Nobel, de los premios Nobel, aprendió o se dio cuenta que él no quería ser recordado como la gente lo consideraba. ¿Cómo se dio cuenta? Porque fallece su hermano y el periódico local piensa que el que falleció fue Alfred Nobel y publican un obituario de él y ve lo que está escrito de cómo pensaban que era él. Y él decide en ese momento tomar acción y tomar decisión de cómo quería que la gente lo recordara, y de aquí viene todo este efecto del premio Nobel, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que Nicolás pudiera compartir que su papá encontró su momento para tomar ese salto de fe y hacer lo que le gustaba y encontrar su propósito. Qué chido. Qué chido. Oye,
Y sumado un poquito a esto, y esto viene un poquito, Ponchis, a ver, nosotros de repente como despacho nos toca como verlo mucho, el tema de la inmediatez, ¿no? El que todo para mañana, todo queremos, el mundo nos invita a que lo que se te antoja lo tienes hoy, aunque no tengas los medios para mañana lo tengo, ¿no? Y muchas veces como en esta ola de todo inmediato y todo conseguir todo lo que queremos así, se nos va olvidando como esos escalones que vamos subiendo, ¿no? Pero siempre estamos como metidos en una guerra comercial de decir querer más y querer más y querer más y querer más. Si tú hablaras con Ponchis de 18 años, güey, son Ponchis antes de toda esta ola, ¿no? Que quizá todavía estaba soñando con Silicon Valley. Ya habiendo pasado por todo este proceso profesional, ¿qué le dirías al Ponchis? Yo le diría que siga con esa mentalidad de aprender, que la vida te va poniendo situaciones donde lo que has ido aprendiendo durante el momento al que llegas te van a ayudar a ya sea a validar y valorar que en realidad estás donde quieres estar. Que si no estás donde quieres estar es porque, no es el momento y que es un proceso que el tiempo y el aprendizaje te va a ayudar a llegar a donde quieres estar. A lo mejor está muy refuscado, pero no, tal cual, o sea, es paciencia. Paciencia, tal cual, que ven justamente en contra. Y tenacidad, o sea, estar. Sí, y creo que también sumándole eso, de repente tenemos que como que dar ese frenón y voltear para atrás y decir, a ver, o sea, muchas veces como que hay que ver, mi esposa siempre les dice a los novios, cuando vamos a una boda, es tómense 2 minutos y sálganse de la fiesta y vean, o sea, como que vean la fiesta de fuera, ¿no? Porque de repente estás ahí metido en la fiesta y estás más metido en las broncas de que, y es que el fotógrafo y el DJ ya no llegó y ya, ¿sabes? Las horas extra. Salte un poquito y fíjate como la película y de repente siento que nos falta hacer eso, ¿no? Estamos metidos, queremos conseguir nuestros proyectos en friega y de repente, si te sales poquito, te das cuenta que has avanzado un montón, que quizá no estás donde quieras llegar, pero que ya, o sea, que el camino recorrido ya ha sido muchísimo. Y que vas bien. Exacto, y que a final de cuentas todo lo que se ha recorrido tiene un porqué y un para dónde, ¿no? Sí. Y creo que, y siguiendo con tu tema, Ponchis, y felicidades, la neta. Gracias. Ojalá que termines, o sea, cuando Dios permita o cuando Dios diga cuál es el momento, que puedas voltear para atrás y que todos esos sueños y metas se hayan cumplido. Te lo deseamos de corazón, Ponchis. Muchas gracias. Sí, de hecho, ahí el comercial tal cual, mi proyecto se llama Breed Department, porque en todo este proceso de 20 años es lo que quiero crear y hacia dónde va es tómate un momento para respirar y crear, ¿no? O sea, es como el departamento de respirar. Para y respira. Y en la respiración vas a encontrar que a lo mejor es una compañía de respirar. Puede ser que sí. Es una compañía solamente para parar y ver dónde estás. Entonces, es un momento también en lo personal donde estás parando para saber. Está bien interesante. ¿Dónde estoy y hacia dónde voy? Oye, ¿y cómo, digo, aprovechando el anuncio, qué es lo que buscas lograr a través de Breed Department? ¿Qué logras dentro de una compañía? O sea, ahora sí que tu asesoría, tu coaching, esta parte, ¿qué logras? ¿Cuál es el fin? El fin y lo más claro que se pueda es tener claro, o sea, la claridad de por qué haces las cosas, hacia dónde vas y quién tiene que hacer qué. Me gustó un chorro lo que dijiste, que es ¿qué hace tu gente cuando no los estás viendo? O sea, de verdad, es cuando realmente te das cuenta que hay un compromiso por el proyecto, esa afinidad, en donde si coinciden esas metas de empresa y empleado o colaborador, va a estar poca madre. Le das mucho sentido también a la gente decir,
ok, todo lo que hago tiene un porqué y un para qué y es parte de un engrane general, ¿no? Entonces como que siento que también la parte de pertenencia dentro de la organización es como decir, o sea, no va lo mismo si lo hago o no lo hago. O sea, sí, muchas veces sé qué tengo que hacer, ¿no? O sea, más bien lo que me piden hago y lo saco y lo hago bien, pero creo que el entender el por qué y para qué estás ahí te da un tema de soy parte de una organización y todo lo que hago tiene un sentido y como que al final de cuentas yo creo que el trabajo es para dignificarnos, ¿no? Claro. Y en medida en que mejor hagas tu chamba, pues más estás dignificándote, ¿no? Pero muchas veces como que falta de repente el, ok, sí lo hago y lo puedo hacer y lo podría hacer automáticamente, pero no sé ni siquiera Si voy bien. como para qué. Esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no lo sé. Paras. Pero sabes también, Para, respiras. sí, para respiras. Y para los empresarios está bien interesante el verlo como evitar rotación de personal porque no encuentran si realmente pertenecen a ese lugar. Sí, creo que se busca mucho entender en el lingo o en el lenguaje de recursos humanos existe esta palabra de engagement. ¿Qué es lo que la gente hace que esté trabajando donde está? Pero la mejor manera de entender el engagement es energía. La energía que le dedica una persona que está trabajando en tu organización, ¿en dónde la está poniendo? Si no siente energía o una conexión o algo, ese engagement, esa conexión, o sea, hay muchas maneras de traducirlo, no va a pasar. Entonces, ahí es cuando si paras y le dedicas un tiempo a dejar claro qué es lo más importante, para qué y por qué, y le dejas a las personas que trabajan en la organización los cómo, que ahí ya viene esta parte que les hablaba del propósito, la autonomía, la maestría, las cosas se van a dar. Entonces, la propuesta de valor es ayudarle a las organizaciones a tomarse un respiro y definir qué y por qué es importante. Me parece increíble, la verdad. Felicidades, Ponchis. Ojalá que Muchas felicidades. Qué padre el proyecto. te vir de Porque además está bien padre cuando encuentras que tu trabajo le hace bien a los demás, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos muchísimo el que te hayas dado la vuelta. Esta es tu casa y éxito. Sé que te va a ir muy bien con este proyecto. Y para todos nuestros clientes podemos recomendar ampliamente al buen Ponchis. el gran Ponchis. Y nos podemos quedar platicando ahora, mi Ponchis, porque la verdad, aparte que eres un tipazo y tienes un montón de historias, pues tienes una experiencia brutal y seguramente hay muchas historias ahí que nos podrías contar. Y ojalá que haya tiempo en un futuro. Mil gracias de verdad, Ponchis, por darte el tiempo de compartirnos, de platicarnos. Felicidades por tu trayectoria y de corazón ojalá que se logren todas esas metas, todos esos sueños y que encuentres tu propósito también dentro de lo profesional, ¿no? Muchísimas gracias. Esta es tu casa, mi querido Ponchis. Gracias. Mil gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Vive lo que sueñas.